Chicos, por favor, apaguen sus audios. Alumnos, buenas tardes. Como habíamos quedado programado para la clase de Zoom para hoy día de 4 a 6 de la tarde, les doy la bienvenida a este periodo académico 2022. Bien, alumnos, entonces hoy día vamos a llevar a cabo el desarrollo de este Zoom. Para recalcarles los días que vamos a desarrollar la unidad didáctica Atención en Salud Materna son los días martes y jueves. Y los días a desarrollar la videoconferencia a través del Zoom son los días jueves, ¿bien? También tenemos la asesoría de chat, que son los martes. Entonces, cualquier inconveniente que ustedes tengan, a través de ello nos vamos a estar comunicando. Entonces, les doy la bienvenida a este periodo académico. Entonces, vamos a dar inicio a la ponencia, pero sí les solicito, por favor, alumnos, que apaguen su micrófono para podernos entender y ustedes también puedan captar toda la información que les voy a estar brindando en el desarrollo, ¿no? Entonces, la unidad didáctica a desarrollar es Atención en Salud Materna. La obstetra Nancy Espinosa Conilla, quien es la que va a dirigir esta unidad didáctica. ¿Por qué vamos a estudiar atención en salud materna? Esta unidad didáctica es importante porque nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Vamos a brindar el apoyo, ¿no? La atención a nuestra mujer embarazada durante todo ese periodo, asimismo en el momento del parto y posteriormente al parto. Ustedes como técnicos de enfermería cumplen un rol fundamental, ya sea en consulta externa o en hospitalización. Si hablamos nosotros en consulta externa, cuando nuestras gestantes acuden a su control prenatal, ustedes realizan una función fundamental, que es el control, ¿no?, de signos vitales. Estos controles de signos vitales, ustedes los realizan. ¿Cuáles son? Son el pulso, presión arterial, temperatura, respiración. Y paralelo a ello, también van a controlar el peso y la talla. Por eso es fundamental que ustedes sepan los valores normales.
Y si hablamos nosotros en hospitalización, también tienen ustedes un rol fundamental, ¿no? En pasar la visita médica, hacer que se cumplan las indicaciones médicas, ¿no? Estamos hablando en el área de obstetricia y ginecología, ¿no? En obstetricia están todas nuestras gestantes en labor de parto o que tengan alguna complicación. Bien, entonces ustedes tienen que preparar el coche de curación para el momento de la visita. Si nos solicitan exámenes auxiliares, ustedes tienen que, ¿no?, hacerlo efectivo, que quiere decir llevar las órdenes a dónde, al laboratorio. Tanto en hospitalización y en consulta externa se pueden presentar problemas, ¿no? Algunos eventos. De repente, si hablamos en consulta externa, la gestante está esperando, ¿no?, que sea atendida, pero no llega la historia clínica, entonces ustedes como técnicos de enfermería tienen que dar solución. ¿Y cómo van a dar solución? Acudiendo ¿a dónde? A estadística, a hacer seguimiento de la historia. Y si hablamos en hospitalización y la paciente, ¿no?, le indican de repente exámenes de laboratorio y sus familiares no llegan hasta el momento, ustedes van a dar solución. ¿Cómo? Acudiendo ¿a dónde? A la oficina del CIS, a gestionar, a que firmen todo y luego se efectivice esos exámenes que son importantes, ¿no? Asimismo, no solamente en consulta externa, en atención de parto, pero también, ¿no?, esta unidad didáctica abarca diversas dimensiones, como en planificación familiar, que ustedes también están ahí, ustedes son nuestra mano derecha, ¿no? Y en la etapa preconcepcional, orientando a nuestras mujeres antes del embarazo, ¿no? Para que se hagan sus controles, hagan una evaluación estricta, cómo ellas se encuentran y así poder planificar su familia. En el cuidado prenatal, ¿no? Informarles la importancia del control prenatal. Nosotros como obstetras le orientamos a que nuestras gestantes acudan siempre a su control prenatal, que no deben abandonar, ¿no? Y en el cuidado postparto también cumplimos un rol fundamental. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué le decimos que ellas tienen que continuar con el control prenatal, ¿no? Con las indicaciones en el posparto, qué cuidados deben de tener? Es que con ello vamos a reducir la mortalidad materna perinatal. Entonces, ustedes acá en esta diapositiva van a observar las funciones que ustedes van a desarrollar. Acá tenemos una técnica donde está controlando los signos vitales, ¿no? Presión, pulso, temperatura. Eso es importante que ustedes sepan cuáles son los valores normales de estos signos vitales, cómo deben ustedes tallar, pesar a nuestras gestantes, ¿no? Y luego, si estamos hablando en hospitalización, ustedes van a trasladar a nuestras gestantes que solicitan algún examen de ayuda diagnóstica, por decir una ecografía. Ustedes a la gestante lo pueden llevar en silla de ruedas, en el caso que se encuentre, o en la camilla o en su propia cama, ¿no? Y finalmente nosotros vamos a lograr que la familia se termine feliz obteniendo a su recién nacido en buenas condiciones y también a nuestra, ¿no?, parturienta en buenas condiciones. Profesora, buenas tardes, disculpe. Y finalmente, ¿sí qué pasó? Profesora, es que se le escucha el audio muy bajo y algunos no logran percibir lo que está diciendo. ¿No se visualiza? En lo personal, yo sí escucho, licenciada. ¿Perdón? Al menos yo sí escucho, no sé los demás. Bueno. Licenciada, sí se le escucha, pero muy bajito se le escucha. Ya. Licenciada, buenas tardes. Tampoco no se te escucha muy bien por acá. Bueno, por favor, traten de apagar sus micrófonos y así nos vamos a entender bien. Voy a tratar de hacer lo mejor para que ustedes puedan captar. ¿Bien? Entonces, Licenciada, disculpe.
Entonces vamos continuando con ello. Luego, acá estamos observando en la siguiente lámina, ¿no? Cómo va evolucionando el embarazo. Acá estamos observando el control prenatal, el proceso del trabajo de parto y cuando se recepciona, se atiende el parto, ¿no? A un recién nacido en óptimas condiciones. Acá lo tiene la neonatóloga, ¿no? Es todo un equipo quienes van a estar conformados para atender el parto. Y finalmente logramos, pues, la atención del binomio madre e hijo en buenas condiciones. Y acá estamos observando en esta imagen que la atención de la gestante es por un equipo de salud multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que están acá relacionados todos los profesionales de la salud, como cuál, la obstetra, la licenciada en enfermería, el ginecólogo, el neonatólogo o pediatra, el tecnólogo, ¿no? También nutricionista, el biólogo. No nos olvidemos de ellos. También ustedes como técnicos de enfermería. Es todo un equipo de profesional de salud que nos vamos a encargar de que esta gestante evolucione su embarazo y finalice, ¿no? Como acá estamos observando, ambos en buenas condiciones. Y antes de retirarse del servicio, cuando le den de alta, nosotros como obstetras tenemos que orientar también a nuestras gestantes que se dan de alta, a las partulientas, sobre las señales de alarma. O también a nuestras puérperas, ¿no? Orientarles sobre paternidad responsable para que ellos puedan, ¿no? Elegir un método anticonceptivo y así espaciar, ¿no? El tiempo de un hijo hasta el próximo embarazo. Entonces, y así no se produzca embarazos no deseados, no planificados. Bien, entonces ustedes en esta unidad didáctica van a cumplir un rol fundamental. Ahora, la primera sesión de clase vamos a hablar sobre terminologías médicas. ¿Qué son las terminologías médicas? Es una ciencia que se encarga de estudiar el origen, el significado de los diversos términos médicos, o sea, de las palabras médicas, pero también vamos a aprender a reconocer las abreviaturas comunes, las siglas comunes. Ello permite comunicarnos de una manera más rápida, exacta. Por eso se le considera el idioma de la medicina, porque lo utiliza, ¿quiénes? Todo el personal de salud, médicos, enfermeros, ¿no? Técnicos, auxiliares, biólogos, obstetras, ¿no? Nutricionistas, psicólogos, químicos farmacéuticos, en fin, por eso es multidisciplinario, como estamos volviendo a repetir. Nos permite comunicarnos rápidamente entre profesionales de la salud. También nos permite orientar el uso correcto de los diversos términos médicos que van, ¿no? Relacionados a nuestra profesión. Acá estamos observando un ejemplo, ¿no? Donde vamos a encontrar una característica importante: cardiólogo, cardiología y cardiópata. ¿Qué observamos acá? Observamos una palabra base, ¿no? Que es cardio, cardio y cardio. Cardiólogo se refiere al profesional médico que ha hecho su especialidad y se encarga de dar tratamiento, ¿no? A todas las personas que tengan problemas al corazón. Cardiología es una rama de la medicina, es la especialidad. Cardiópata significa persona con problemas al corazón. Entonces, en estos términos médicos estamos
¿qué cosa? Identificando la raíz o considerado también, ¿no? Palabra base. Y cada uno, obviamente, con su propio significado, pero son una familia, ¿no? Acá estamos observando, como les decía, nos vamos a comunicar rápidamente utilizando los términos médicos. Todos los profesionales de la salud deben dominar los términos médicos. ¿Por qué? Porque en la historia clínica el médico determina el diagnóstico de alguna patología utilizando términos médicos. Por decir, rinitis, ¿no? O bronconeumonía. ¿Se dan cuenta? Son términos médicos que tiene cada uno su propio significado. En cada especialidad tienen sus propios términos médicos, pero todos debemos de interpretar, de saber el significado. Ustedes como técnicos de enfermería tienen la dicha de rotar por todos los servicios, ya sea medicina, pediatría, cirugía, sala de operaciones, obstetricia, ginecología, emergencia. Entonces, ustedes tienen que relacionarse con todos los términos médicos, ¿no? De las diferentes especialidades. Bien, entonces acá estamos observando en la imagen a la técnica de enfermería, al médico, a la licenciada de enfermería, al biólogo, ¿no? Acá está la obstetra, al químico farmacéutico, a la nutricionista, al psicólogo. Es multidisciplinario la atención en lo que es atención en salud materna. Los términos médicos nos permiten interpretar los diferentes términos, ¿no? Interpretar, saber escribir, saber identificar su significado. También el origen de cada uno de ellos. Por eso dice, identifica el origen de los diferentes términos médicos, que puede ser de raíces griegas o puede derivar de vocablos latinos, ¿no? Si hablamos una diferencia entre vocablos griegos y latinos, se va a diferenciar en la escritura, ¿no? Porque es diferente. Como por ejemplo, ahora les voy a mencionar, si yo digo oftalmólogo, oftalmo es ojo, y si yo digo oculista, oftalmólogo es una raíz griega, oftalmo, óculo es una raíz latina, pero ¿qué significa? Ojo, oculista y oftalmólogo, o sea, los científicos, los propios especialistas pueden utilizar ambas raíces, ya sea griegas o latinas, para su denominación de repente, para su consultorio, por decir oftalmólogo, ¿no? Entonces, oculista. Entonces, significa lo mismo, solo que uno proviene de raíces griegas y otro proviene de raíces latinas. También nos permite enseñar el uso correcto de las diferentes reglas para poder elaborar, escribir los diferentes términos médicos. O sea, con la terminología médica, nosotros vamos a aprender a reconocer si un término proviene de una raíz latina o griega, el significado y asimismo el uso correcto de las raíces, ¿no? Y de los términos médicos. Bien. Ahora, el término médico está constituido por 3 elementos fundamentales. Un término médico nos expresa una idea, ¿cierto? Porque es un conjunto de sonidos. La unión de letras nos va a expresar una idea, un pensamiento. ¿Y cuáles son esos elementos de estos términos médicos? Está constituido por la raíz, ¿ya? Por el prefijo y sufijo, es decir, que son 3 elementos fundamentales, raíz, prefijo y sufijo. ¿Y qué significa raíz? Raíz es un conjunto de letras invariables, también considerada palabra base, del cual se va a originar diferentes términos médicos.
con su propio significado. Asimismo, podemos formar, ¿no?, un grupo de familia de palabras que tenga la palabra base, todas. Acá tenemos un ejemplo. La raíz es mar. Con esta palabra mar, yo puedo elaborar un grupo de familia de palabras. Marea, maremoto, submarino, martes. Y cada palabra tiene su propio significado. Pero en este grupo de palabras observamos una característica fundamental. ¿Cuál es esa característica? Que todos tienen una palabra base. Mar, maremoto, ¿cuál es su raíz? Mar. De submarino, ¿quién es? Mar, ¿no? Martes es el día de la semana. O sea, cada uno tiene su propio significado, pero es un grupo de familia de palabras porque tiene la base, tiene su propia raíz, idénticas, ¿no? Luego tenemos el otro elemento, es el prefijo. ¿Y qué es el prefijo? Es la sílaba o palabra que se antepone a la raíz, o mejor dicho, para que entienda, que va delante de la raíz. Acá está resaltado, ¿no? Tenemos submarino. La raíz es marino. Y si yo le antepongo sub, entonces vamos a observar que está resaltado con rojo. Eso quiere decir que sub es prefijo, ¿no? Luego estamos observando el otro ejemplo, ¿ya? Donde también está resaltado, ¿no? Con rojo. Endometrio. Metro o metría, ¿ya? Metro significa, en terminologías médicas, útero, ¿ya? Endo es el prefijo. ¿Y qué significa endo? Interno, ¿no? Endometrio, capa interna del útero. Color, X color puede ser rojo, amarillo. Si decimos bicolor, bi, que significa dos. Tricolor, que significa tres colores. Y así ustedes rápidamente podrán identificar si es prefijo o es sufijo, pero primero tenemos que saber el concepto. ¿Bien? Continuamos. Sufijo. Licenciada, disculpe que le interrumpa. Hay compañeros que están esperando que usted les acepte para que puedan ingresar al Zoom. Mira, bueno, por esta vez voy a permitir el acceso, ya son 4:24. La próxima tienen que ser más puntuales. 5 o 10 minutos de tolerancia y ya no permito el ingreso, por favor. Estamos estudiando, ¿no? Para salud, para prestar atención, para su recuperación de nuestras pacientes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llegar a tiempo. Y si nosotros no cumplimos con la indicación médica, entonces nuestro paciente se va a desmejorar. Es un ejemplo. Por favor, aprendamos a ser puntuales. Estamos estudiando medicina, o sea, todo referente a lo que es salud. Entonces, si llegamos tarde también al trabajo, por decir en mi caso yo de obstetra, ya no me permiten el ingreso. O se puede producir el parto en el baño, o se puede producir el parto en la cama si es que yo no estoy vigilando continuamente a la gestante. ¿Bien? Entonces, por favor, traten de ingresar a la hora porque esto interrumpe. ¿Ya? Continuamos. Entonces, sufijo. Ya hablamos prefijo. Palabra, letra que antepone o que va delante de la raíz. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora el sufijo es lo contrario. ¿Ve? Sufijo es la sílaba o palabra que va a ir pospuesta a la raíz. O simplemente palabra que va después de la raíz. ¿Bien? Acá les he puesto 3 ejemplos para que ustedes, ¿ya?,
puedan identificar. Dorsalgia, ¿ya? Hay bicolor, las palabras están con dos colores, ¿no? Dorsalgia, hemorragia, salpingitis, itis es un sufijo. ¿Qué significa? Inflamación, ragia, secreción abundante, ¿no? Algia, dolor, es un sufijo. Todos estos, algia, ragia, itis, son sufijos. Dorso es la espalda. Hemo o hemia es sangre. Salpin o salpingo es trompa de falopio. Posteriormente ustedes se van a estar familiarizando con estos términos, que lo van a estar utilizando siempre, ¿bien? Siempre ustedes en su carrera profesional y en la vida diaria también, ¿bien? Entonces, dorsalgia. ¿Qué significa? Dolor de espalda, ¿verdad? Nuestras gestantes sufren de dorsalgia por el mismo peso, el equilibrio, ¿no? Eso soporta la columna. Hemorragia, sangrado abundante. Han escuchado seguramente ustedes este término, hemorragia. También dorsalgia, se los he puesto esto que se utiliza comúnmente. Bueno, salpingitis, eso tal vez ustedes no se han familiarizado, pero ahora se van a estar familiarizando. Salpingitis, dije que era itis, inflamación. Entonces, es inflamación de las trompas de falopio. Entonces, se dan cuenta que es importante saber el concepto de estos tres elementos: raíz, prefijo y sufijo. Raíz, ya les dije, conjunto de letras invariables o también llamado palabra base, del cual se va a poder formar un grupo de familia de palabras que tenga la misma palabra base, pero cada uno con su propio significado. Prefijo, sílaba, palabra que se antepone a la raíz. Bien, cada uno también pues tiene su propio significado. Sufijo, sílaba, palabra que va después de la raíz. Bien. Ya les estoy recalcando varias veces y esperemos que ustedes puedan captar. ¿Ya? Continuamos. Y acá tenemos ejemplos de los tres elementos. La raíz. Ahí tomé una palabra base, pan. ¿Qué vamos a elaborar con esta palabra, con esta raíz? Pan, panadería, panadera, pancito, panetón, pandemia, pandero. Todas esas palabras en este momento estamos viviendo la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Entonces, pero cada una de esas palabras tiene su propio significado. Panadería es el lugar donde se elaboran los panes. Panadera es la persona que vende los panes. Pancito es un pan pequeño. Panetón es un pan grande, rico, agradable, que nosotros mayormente lo consumimos en la época de Navidad, ¿no? Pandemia es una enfermedad que engloba a nivel mundial, ¿no? Como les estaba diciendo, tenemos en este momento aquí al coronavirus, ¿no? 19, al COVID-19. Pandero es un juego de ahorro de dinero que van al sorteo y cada persona que sale sorteada le dan el monto que ustedes se fijan, ¿no? Ahora vamos, prefijo, un ejemplo. Yo pongo marino, una raíz, ¿no? Una palabra base. A ese marino, ahí se me fue al marino, entonces, ¿qué le voy a anteceder? ¿Qué le voy a anteponer? ¿No? Le voy a anteponer sub. Entonces sería submarino. A teniente, si le antepongo sub, se transforma en subteniente. ¿Se dan cuenta? Y pongo la raíz color, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder observar que al utilizar estos por favor,
Parece que se va a cortar. En 5 minutos vuelven a ingresar, ¿ya? Si se corta, por favor, vuelven a ingresar al mismo link. Entonces, estamos observando acá. Submarino. Teniente, como le decías, subteniente. Color, ¿no? Bicolor. Tricolor, ¿no? Céfalo, que significa cabeza. Y si yo le antepongo micro, microcéfalo, que sería micro, no es la movilidad, sino significa pequeño en salud. Micro es pequeño. Microcéfalo, cabeza pequeña. Pequeña. Dice, a o an significa negación, sin. Encéfalo, anencéfalo, sin masa encefálica. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos a otro ejemplo para sufijo. Homicida, que es hombre, homicida, que mata a las personas, ¿no? Otitis, oto significa oído, itis, inflamación, pero a veces se juntan dos sílabas, dos vocales o 3 vocales, a eso se llama diptongo de 2, triptongo de 3 vocales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que elegir el que tenga mayor fuerza de voz. En este caso, oto más itis, yo me quedo con otitis. ¿Se dan cuenta? Que significa inflamación del oído. Histología, ¿ya? Logología, estudio tratado. Y tenemos histerectomía, ectomía, extirpación. Hister es útero, ¿ya? Entonces, acá quiere decir histerectomía, extirpación del útero. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ubicación, ¿no? La ubicación de estos elementos fundamentales ustedes van a poder reconocer. Continuamos. Luego tenemos, ¿no? Los prefijos. Los prefijos. Ahora vamos a hablar de los prefijos griegos, ¿ya? Estos prefijos griegos vamos a tener en cuenta el significado de cada uno de ellos. A o an significa sin. Epi, encima. Hipo, debajo. Oligo, pequeño. ¿Ya? Poli, exceso, aumento. ¿No? Endo, interno. Macro, grande. Esos son prefijos griegos. Miren la escritura. La pronunciación es diferente al significado. Pero ahora se van a dar cuenta en los prefijos latinos, ¿ya? Bi significa 2, ¿ya? Tri significa 3, ¿ya? Sub es inferior, ¿bien? Luego tenemos emi, significa mitad, multi, varios. O sea, que estos prefijos latinos es mucho más fácil de poder interpretar, ¿no? Identificar su significado, porque es parecido, ¿no? A la descifración, a lo que significa. A es bi es de 2, tri de 3. ¿Se dan cuenta? Es mucho más fácil, ¿no? Ahora seguimos con los sufijos. Acá tenemos también sufijos griegos y sufijos latinos. Logo significa estudio o tratado. Itis, inflamación. Algia, dolor. Oma, tumor. Rea, secreción. Pero secreción abundante, ¿ya? Pato o patía es enfermedad. Fono, voz o sonido. ¿Sí? Luego vamos a tener fono,
¿ya? Voz o sonido. Filo, amistad o amigo. Ismo, cualidad, ¿no? Luego tenemos a los sufijos latinos. También se van a dar cuenta que la escritura con el significado es casi similar, es mucho más fácil de poder descifrar su significado. Sida, que mata, ¿no? Bore, comer. Tele, lejos. Fuga, que huye, ¿no? Sono, sonido. Cola, cultivo. Ducción, ¿no? Acá tenemos conducir. Entonces se dan cuenta que todo lo que es raíces latinas, vocablos latinos, es mucho más fácil de poder descifrar su significado. Y asimismo también podemos escribir con mayor facilidad, ¿no? Continuamos. Las raíces. Tenemos también, les dije que los términos médicos derivan de dos vocablos, griegos o latinos, ¿no? Y acá tenemos las raíces griegas. Tenemos íster o ístero, útero, gastro, estómago, derma, piel, oftalmo, ojo, odonto, diente, ¿ya? Mío, músculo, rino, nariz, hepato, hígado, óforo, ¿no? Ovario, colpo, vagina, que después le mencioné salpingo, que era trompa de falopio, ¿no? Útero, que les dije ya, íster, ¿no? Pero miren, en raíces latinas, matriz o metría, ¿ya? Útero, histerectomía, ¿no? Como les dije, ¿ya? Ventri, vientre, cutis, piel, óculo, ojo, dento, diente, auri, oreja, aqua, agua, caput, cabeza. Miren, acá yo casi todos les he puesto para que hagan una comparación. Útero en griego es íster, en latino matriz. Vientre, ¿no? Ventri, más fácil. Cutis, ¿no? Piel en latino es cutis y en griego derma. Ojo, en raíces latinas es óculo y en griego es oftalmo. ¿Se dan cuenta? Es más fácil de identificar. Dento, que significa diente, y en griego, odonto, ¿no? Oreja, en latino es auri, y en griego es oto, ¿ya? Agua, ¿ya? En latino es aqua, y en griego es hidro, que no lo he puesto. Cabeza en latino es caput y en griego es céfalo, ¿ya? Entonces, es más fácil, como les vuelvo a repetir, las raíces latinas. Para elaborar un término médico, ustedes eligen si utilizan raíces latinas o griegas, ¿no? Entonces, pero mayormente nosotros utilizamos en lo que es el diagnóstico de las diferentes enfermedades, se utiliza raíces griegas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las abreviaturas? ¿Por qué utilizamos abreviaturas? Porque con las abreviaturas médicas estamos describiendo minuciosamente, o sea, estamos abreviando las palabras. Como por ejemplo tenemos hemoglobina, HB. ¿Y cómo se escribe una abreviatura? Siempre, siempre la primera letra debe ir con mayúscula, ¿bien? Con mayúscula. Entonces se escribe HB. Ecografía, eco, ¿ya? Doctor, DR. Laboratorio, lab. Farmacia, ¿ya? Far.
Centímetro, SEM. Pediatría, PET. Rayos X, RX. Técnico, TEC. Siempre con punto. Tratamiento, lo pueden utilizar como ustedes están viendo acá, la TX o puede ser la T mayúscula y la T minúscula y la O. Siempre el punto. Hemograma, HMA. Pediatría, ¿ya? Estamos poniendo igual, he vuelto a recalcar porque pediatría es el profesional, pues la rama es la especialidad donde está el pediatra, quien se encarga de dar tratamiento a los niños, ¿no? Entonces, PET, si yo digo cirugía, ¿cuál sería la abreviatura? CIR, C-I-R, ¿no? Entonces, CIR, siempre. Medicina, MED, ¿no? Eso es otro ejemplo. Entonces, ustedes están observando acá que las abreviaturas, ¿no? La primera letra va con mayúscula y la siguiente va con minúscula y se pone un punto al final. ¿Bien? Ahora continuamos con las siglas. Las siglas, ¿ya? ¿Qué observamos? Las siglas solamente acá nos va a indicar, ¿ya? Abreviar también algunos términos, pero donde vamos a considerar las primeras letras de cada palabra, pero se coloca con mayúscula. Si hablamos frecuencia cardíaca fetal, estamos colocando las siglas. Miren, frecuencia, la primera letra es F. Cardíaca, ¿ya? La primera letra es la C. Y fetal, la primera letra es la F. Entonces, frecuencia cardíaca fetal, FCF. Bien. Líquido amniótico. ¿Cuál será la sigla? LA. Pero acá, la diferencia entre una sigla con la abreviatura es que las siglas se escriben todas con mayúscula. ¿Ya? Sala de parto. La sigla es SP. Unidad de cuidados intensivos. Se escribe UCI. ¿Ya? Ministerio de Salud, que ustedes siempre lo escuchan. MINSA, ¿no? Ministerio de Salud. Dirección Regional de Salud, DIRESA. Todos con mayúscula, no se olviden. Retardo de crecimiento intrauterino. Estamos observando retardo de crecimiento intrauterino, RCIU. Ruptura prematura de las membranas. Mire, RPM. Placenta previa. Se escribe PP. Pero todas estas siglas tienen su significado. No se olvide. Infección del tracto urinario. ¿Ya? Se escribe ITU. Infección del tracto urinario es un diagnóstico que uno de nosotros podríamos presentar ello, ¿no? Nada por vía oral, nada por vía oral. NPO, en estos casos a veces se indica en la dieta. Algunas pacientes que son gestantes en los primeros meses del embarazo llegan con hiperemesis gravídica y entonces no toleran ninguna clase de dieta y se les pone nada por vía oral. O simplemente NPO, cuando hacemos la relación de dietas. O en un posoperatorio también. NPO, ¿no? Puede ser por 12 horas o por 24 horas. Eso lo designa el médico tratante. Dieta completa, ¿no? DC. Pero, a ver, hacemos un stop. Nada por vía oral, pero también puede ser reposo gástrico. Y si nos dice reposo gástrico, sería RG. Es igual que poner nada por vía oral y reposo gástrico.
¿no? Porque no va a consumir ninguna clase de dieta, ni dieta líquida, blanda, nada, ¿ya? Unidades de cuidados intermedios, ¿ya? Intermedios. UCI, ¿sí? Estos intermedios maternos, acá es, yo lo he puesto así porque les tenía que indicar, unidad de cuidados intermedios maternos. Se escribe la U, la C, la I y la M, no es UCO, sería unidad de cuidados obstétricos, no, es UCIN, ¿ya? Unidades de cuidados intermedios, eso lo voy a corregir, por eso no lo he puesto para que ustedes puedan diferenciar. Ahora, tecnologías médicas, TM, ¿no? Y si nosotros decimos control de signos vitales, ¿cuál sería control de funciones vitales o signos vitales? Si me dicen control de funciones vitales sería CFB, ¿verdad? Y para mencionar los signos vitales, ya sea pulso, presión arterial, solo se pone con mayúscula. Temperatura, la T, pero yo me puedo confundir con talla, ¿no? Entonces, eso tengo que ponerle temperatura y su grado de arriba, ¿no? Porque se cuantifica en grados centígrados, ¿no es cierto? Presión arterial, podemos poner la P, un punto y A, o PA. Otros consideran la P/A, presión arterial, ¿no? Entonces, se escribe con mayúscula. Ahora, al inicio mencionamos acerca de las reglas, que con las reglas nos va a permitir, ¿no?, utilizar correctamente los términos, ¿no?, médicos, utilizar los elementos que está conformando a un término médico. ¿Cuáles son esos elementos? Ya, la raíz, prefijo y sufijo. Esos tenemos que decir. Para mencionar un órgano, un sistema, un procedimiento, será necesario solo utilizar su propia raíz. Por decir, curación, terapia, ¿no? Un órgano, quiero decir corazón, pongo cardio. Se dan cuenta que solamente yo voy a utilizar su propio raíz, ¿ya? ¿Qué dice la otra regla? Para escribir un término médico será necesario anteponer un prefijo a la raíz. Ahí estamos poniendo acá. P más raíz, ¿no? O sea, prefijo más raíz. La segunda regla, eso tienen que aprender. ¿Qué nos dice? Para elaborar o escribir un término médico, ¿ya? Será necesario posponer un sufijo a la raíz. Y ahí tenemos con rojito que lo he puesto. Raíz, ¿no? R más, ¿qué cosa? S de sufijo. Tercera regla. Para escribir, ¿ya?, un término médico, es necesario unir 2, 3 a más raíces, ¿no? Y así se podrá elaborar un término médico. O también, a la unión de 2 o más raíces, se le puede posponer un sufijo. En otras circunstancias también se puede dar. Unión de 2 raíces, se pospone un sufijo y se antepone un prefijo. De ahí se desarrolla, se forma un término médico. Estas reglas ustedes tienen que aprender. Entonces, recalcando, para elaborar un término médico es fundamental saber los elementos que constituye un término médico. ¿Cuáles son? Dijimos, raíz, prefijo y sufijo. ¿Qué nos dice? Para mencionar
un órgano, un sistema, un procedimiento, solo será necesario mencionar su propia raíz. La otra regla, para escribir un término médico es necesario, ¿ya?, anteponer un prefijo a la raíz. La otra regla, para escribir un término médico es necesario posponer a la raíz un sufijo. La siguiente regla, para elaborar un término médico es necesario unir dos raíces a más raíces, ¿ya? O también se puede unir dos raíces y posponer un sufijo. O la unión de dos raíces pueden anteponer y posponer. ¿Qué quiere decir? Anteponer un prefijo y posponer paralelamente un sufijo. De ahí se elabora un término médico. Lo fundamental es que ustedes sepan diferenciar un prefijo con un sufijo. Si ustedes saben diferenciar, entonces va a ser mucho más fácil elaborar los términos médicos. Pero otra recomendación es que tenemos que aprender el significado de las diversas raíces, de los diversos prefijos. Y acá tenemos, a ver, ejemplos ya de términos médicos con su propio significado, para luego nosotros interpretar, reconocer los elementos por el cual está constituido este término médico. Bien, entonces, histerectomía, ¿qué significa? Extirpación del útero. ¿Y cómo está constituido? Hister es una raíz, ectomía es un sufijo. Entonces, ¿cómo está conformado? Por raíz y sufijo. Mastitis, inflamación de las mamas. Eso significa. ¿Y cómo está conformado? Masto, ¿ya? Que es mamas, es una raíz. Itis es un sufijo. Entonces, ¿cómo está constituido? Raíz más sufijo. Multípara, ¿ya? Aquella mujer que tiene más de 3 partos, o sea que tiene varios partos. Multípara. Para es parto, ¿ya? Multi, varios, ¿cierto? Y acá, para es una raíz y multi es un prefijo o sufijo. Es un prefijo. Por eso dice multípara. Primigesta. Primi, de primero. Gesta es de embarazo, de gestación. O sea, su primer embarazo. ¿Y cómo está conformado? Está constituido por un prefijo que es primi y gesta que es raíz, o sea, prefijo más raíz. Luego tenemos endometrio, ¿ya? Y acá se ha unido una raíz latina y un prefijo griego, ¿ves? Endometrio. Metro, ¿ya? Que significa útero. Endo, capa interna, ¿no? Mucosa. ¿Qué significa? Capa interna del útero. Entonces, endo es un prefijo y metro es, ¿qué cosa? Raíz. Hepatitis. Hepa, ¿ya? O hepato significa hígado. Itis significa inflamación y es un sufijo. Entonces está conformado por una raíz y un sufijo. Polidactilo. ¿Qué significa polidactilo? Dedos supernumerarios. ¿Qué quiere decir? Polidactilo puede presentarse en las manos o en los pies. Normalmente nosotros tenemos 5 dedos, ¿cierto? Cuando es poli, es varios, o sea, hay un dedo de más. Ya esos son alteraciones genéticas. Se dan, pero eso lo tienen que intervenir, ¿no? Ya eso lo determina pues el médico.
Polidactilo, dedos supernumerarios. Poli son muchos, varios, ¿ya? Es un prefijo. Dactilo es dedos, ¿ya? Mialgia, ¿no? Mio es músculo, algia es dolor. Por eso les dije, en algunos términos médicos, a veces al momento de elaborar, ¿ya? Escribir, se pueden unir 2 vocales, 3 vocales. Entonces, eso nos va a hacer que elijamos el que tenga mayor fuerza de voz, y al momento de elaborar un término médico, también tenemos que ver que tenga rima, que coincida, ¿no? Que tenga un sentido, no se une por unir, ¿ya? Mialgia, dolor muscular, ¿no? Mío, que ya les dije qué cosa era, músculo. Algia es dolor. Flebitis, ¿no? Flebo, ¿ya? Es vena. Itis es inflamación de la vena, ¿no? Entonces acá estamos interpretando el significado de cada uno de estos términos médicos que les he mencionado, para que así ustedes puedan, ¿no? Saber también utilizar un diccionario médico. Ahí en la biblioteca virtual tenemos diversos diccionarios médicos que están, ¿no? Libres para que ustedes lo puedan utilizar y buscar el significado de cada uno de ellos. Bien, entonces continuamos. Acá también les puse otro ejemplo, pero ya descifrando, ¿no? Para que ustedes lo puedan reconocer y saber, ¿no? Descifrar cómo está conformado los términos médicos, ¿no? Histerectomía, continuamos con lo que ya habíamos descifrado, dijimos que era extirpación del útero, ¿no? ¿Y cómo está conformado? Hister o hístero, ¿ves? Histeroectomía, no vamos a poder escribir histeroectomía, no. Entonces se queda histerectomía, ¿no? Desaparece la O y yo me quedo con ectomía. Entonces, hister es raíz, ectomía es sufijo. Bradicardia, ¿ya? Bradicardia. Entonces, acá estamos observando que bradicardia significa desaceleración de la frecuencia cardíaca. O sea, que la frecuencia cardíaca está disminuida, ¿no? Y si yo digo bradicardia fetal, se refiere a la frecuencia cardíaca fetal. Si nada más decimos bradicardia, se refiere a la frecuencia cardíaca de uno, ¿no? Que está disminuida. Entonces, ¿cómo está conformado? Bradi es un prefijo. Cardia o cardio, ¿no? Raíz. Mire, acá estamos siguiendo el ejemplo, lo que dice la tercera regla, ¿no? Para poder elaborar un término médico. ¿Qué nos dijo? Que podemos unir 2 raíces, 3 raíces a más y posponerle un sufijo. Y de esa forma se elabora un término médico. Acá estamos observando otorrinolaringólogo. ¿Qué quiere decir? Oto es oído, rino, nariz, laringo, laringe, logo, ología, ¿no? Es estudio tratado. Entonces, vamos a reconocer, oto es una raíz, rino es otra raíz, laringo es otra raíz. Entonces, hay 3 raíces, ¿ya? Se han unido 3 raíces y le hemos pospuesto un sufijo. Entonces acá, mire, ya lo he descifrado. Otro raíz, raíz, laringo raíz. Entonces hay 3 raíces y un sufijo. ¿Y qué significa otorrinolaringólogo? Estudio
¿ya? Es el especialista quien se encarga de estudiar, de dar tratamiento a las patologías. Oto, Oto es oído. otos, oído. Rino, nariz. Laringo, laringe. ¿Ya? Otorrinolaringólogo. Entonces, él es un médico especializado en dar tratamiento, ¿no? A los problemas, a las patologías que se pueda presentar, pues, en el oído, en la nariz o en la laringe. ¿Correcto? Continuamos. ¿Hasta ahí me entendieron, alumnos? Sí, profesora. Bien. Licenciada. Ahora, acá mediante esta ilustración, hay algunos términos que vamos a nuevamente encontrar para que ustedes puedan captar mejor. Mastitis. Acá estamos observando en esta imagen, ¿no? Dijimos mastitis es la inflamación de las mamas. Esto mayormente se da, pues, en la etapa del puerperio por una mala técnica de la lactancia materna. ¿Bien? Que es doloroso, muy doloroso. Las que son mamás ya saben, ¿no? Se agrietan los pezones y a veces por el dolor no le dan de lactar y entonces se inflaman las mamas. ¿Ya? Mastitis. Acá estamos observando una mama que está enrojecida, que presenta dolor, está muy sensible. Y acá observamos una histerectomía, ¿ya? Entonces, está con rojo, miren, está con rojo, el útero está cortado, o sea, lo han extirpado, pero eso lo hace pues el ginecólogo, es el profesional indicado en sacar el útero, por alguna patología que podría tener un mioma, un fibroma en el útero, ¿no? Eso, miren, a una histerectomía ya le estoy agregando, ¿qué cosa? Mioma, fibroma, son tumores, ¿no? Y luego, acá observamos en esta imagen que se agarra una joven, el vientre, el bajo vientre. ¿Por qué será? Un dolor, ¿no? Y de repente yo me relaciono con el ciclo menstrual, una dismenorrea. La gran mayoría de las mujeres presentamos dismenorrea en nuestro ciclo menstrual, que son los cólicos menstruales, ¿no? Entonces, eso significa dismenorrea, dolor o calambres a razón del ciclo menstrual. Acá justo lo que estaba diciendo, mioma, tumor que se presenta ¿en dónde? En el útero. Puede ser ¿en dónde? En el miometrio o en el endometrio. La ubicación ya eso lo va a descifrar el ginecólogo a través de una ecografía. ¿Bien? Mioma es tumor, pero a nivel del músculo. Ahora, tenemos polidactilia o polidactilo. ¿Qué están observando acá? Una mano, ¿no? Con dedos supernumerarios. ¿Es algo anormal o no? ¿Sí? ¿Cuántos deditos tiene? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, polidactilia, ¿no? Es presentes en la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un dedo en exceso. Entonces, ya el cirujano va a determinar el dedo que está en exceso a poder extirpar, ¿no? Terapia. Terapia. ¿Qué dijimos? En una de las principales que no le consideré ahí, para denominar un procedimiento, mencionar un órgano, un sistema, solo será necesario utilizar su propia raíz. Terapia. Ahí estamos observando que el médico está realizando, terapia significa curación, una curación de una herida operatoria, ¿ya? O de alguna lesión, ¿no? Acá estamos observando. Eso significa terapia. Luego, otra ilustración más. Otorrino, ¿ves? Ahí tenemos al médico especialista en tratamiento al oído. Está evaluando, ¿no? El oído.
Acá el pequeñín se agarra la cabeza. ¿Qué le dirá a su mamá? Me duele la cabeza. Y le digo, o de repente dice, esto se llama cabeza. Entonces, ¿qué es cabeza? Puedes utilizar raíz griega o raíz latina, ¿no? Céfalo, ¿verdad? Y acá en esta imagen estamos observando el miembro superior, unos puntitos, y eso es una dermatitis, ¿no? A veces en los pequeños, ¿no? Les da dermatitis a raíz de ¿qué? De los pañales, ¿no? Puede ser una reacción alérgica también. Dermatitis significa inflamación de la piel, ¿no? Y en la otra imagen estamos observando una herida operatoria. Eso sí es una herida operatoria, donde están haciéndole una curación, pero a raíz que se produjo un absceso de herida operatoria. Están drenando, ¿no? Ahí toda esta herida, ¿ya? ¿Y quién lo hace? Pues el médico, ¿no? Pues en el caso de nosotros, en lo que es ginecología, obstetricia, lo hace el ginecólogo. Pero ustedes como técnicos de enfermería están de la mano. Ustedes se presentan con su coche de curación, con su equipo, todo el coche de curación con todas las soluciones, ¿ya? Ustedes son los que le van a apoyar al asistente. Y eso que están observando en la otra imagen, ¿qué es? Un corazón. Corazón. Un corazón. Y la raíz, entonces sería cardio, ¿no? Ya, de corazón, su raíz, puedes utilizar raíz griega, en este caso, que es corazón. Bien, entonces con estas ilustraciones yo creo que ustedes han captado mejor, ¿no? A la teoría, ¿no? Entonces se les va a quedar, ¿ya? Ahora, igual, vamos a descifrar también otros términos. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, como ya les dije, en este momento estamos viviendo una pandemia del COVID-19, ¿sí? Que está en todo el mundo, ¿no? Y que ha dañado, ha ocasionado muchas muertes, y por ello se sugiere que nosotros tenemos que seguir las indicaciones. ¿Cuáles son esas indicaciones? El uso correcto de la mascarilla, mantener la distancia, ¿cierto? Y el lavado de mano. Esperemos que ustedes cumplan todo, ¿no? Para evitar ser contagiados, ¿ya? Luego tenemos endemia, que dice epidemiología. Endemia es un término utilizado para hacer referencia a un proceso patológico que se mantiene ya en una determinada población, en un determinado espacio. Mira, pandemia no, es a nivel mundial. En cambio, endemia se refiere a la presencia de repente de algún proceso patológico, pero en una población determinada. Epidemia es una descripción en la salud comunitaria. ¿Qué ocurre? En una enfermedad infectada a un número de individuos, ¿no? Acá, ¿qué se produjo en la etapa de verano? ¿Qué cosas, el zancudo, qué nos ocasiona? ¿Qué nos ocasiona? Dengue, licenciada. ¿El qué? Dengue. Dengue. Dengue, muy bien, ¿ves? Entonces, pero no a todos, sino es a un determinado número de personas. Y para evitar ello tenemos que tener, ¿no? Cuidarnos de que haya envases con agua, porque eso ocasiona que se vaya incubando, ¿no? Los huevos, las larvas de este zancudo, ¿no? Y para evitar el dengue. Y acá tenemos salpingitis, ya eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Es la infección de las trompas de falopio. Endometritis, ¿no? Esto se utiliza bastante en el área de ginecología y obstetricia.
Mayormente se produce a veces cuando nuestras gestantes durante el proceso del embarazo presentó infección del tracto urinario, no se trató, o de repente en el proceso del trabajo de parto se realizó muchos tactos vaginales y eso también conlleva, es uno de los factores predisponentes, ¿no? O hubo retención de restos de membranas placentarias y ocasiona pues una endometritis. Es la inflamación del endometrio, ¿ya? Endometritis. ¿Qué estamos observando? Es la tercera regla. ¿Qué observan ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué observan? Endometritis. 2 raíces y un sufijo. Vamos ahí al 50%. ¿Quién me dice? Otra persona. Después me dices cómo te llamas. La que participó. Hay un Rosario Champi Ramírez. Champi, ya. ¿Quién más me dice? licenciada, hay un sufijo, una raíz y un prefijo. Bien. ¿Cómo te llamas? Cupchi Vargas. ¿Ah? Cupchi Vargas. Muy bien. Claro, miren, si ustedes toman atención, miren que yo les estoy explicando para usar por pausa. Endometritis. Endo es un prefijo. Metro, ya les dije que era útero, ¿no? Y es una raíz. Itis es un sufijo. Entonces, estamos empleando la tercera regla, donde nosotros podemos unir a una raíz, anteponer un prefijo y posponer un sufijo. ¿Bien? Amenorrea. ¿Qué significa? Es amenorrea, ausencia de la menstruación, ¿no? En un determinado tiempo. Y se da por muchos factores predisponentes. Como por ejemplo, mira, esta hora no sé quién está entrando. Gómez. Entonces, amenorrea es la ausencia de la menstruación, ¿no? Por un determinado tiempo, puede ser por 3 meses, por muchos factores, pero hasta descartar todo lo contrario, que no puede ser un embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? An o a es sin, menorrea, meno de la menstruación, rea es secreción, o sea, acá también tenemos un prefijo, una raíz y un sufijo. Entonces, así nosotros vamos a poder descifrar, ¿ya? Descifrar los diferentes términos médicos. ¿Bien? Continuamos, a ver, acá. Vamos a retroceder un poquito para que ustedes me puedan mencionar, ¿ya? Hacer unos ejercicios acá. En estos términos médicos, a ver, ¿quién me dice cómo está conformado este término médico? Multípara. Con un prefijo y un sufijo. ¿Cómo? Con un prefijo y un sufijo. Una raíz y un Prefijo y una raíz. Una raíz y un sufijo. Una raíz y un sufijo. Un prefijo y un sufijo. Un prefijo y una raíz nada. y un sufijo. ¿Quién otra? En forma ordenada. A ver, ¿quién? Una raíz y un sufijo. Es un prefijo y una raíz. Ya, ¿quién dijo prefijo y raíz? Ligero Prefijo borda. y raíz, mis. A ver, no, una ya, ahí nomás. ¿Quién me dijo prefijo y raíz? Ligero Yo le borda. dije al principio, mis. Ya. Ahora, vamos a hacer otro flebitis. ¿Cómo está conformado flebitis? Por favor. Una raíz y un sufijo. Ya, muy bien. ¿Cómo te llamas? Champi Ramírez. Ah, ya, Champi, ya no participe. Ya tienes tu nota, Champi. Ligero ni Uchiriban, ¿no? Uchiriban. Ya. A ver, vamos a ver. Histerectomía. Un prefijo y una raíz.
Un No. prefijo. Dos sufijos y una raíz. A ver, No. Dos sufijos y una raíz. nada. No. Una raíz y un sufijo. Fijo. Ya, ¿quién Easter egg. dijo una raíz y un sufijo? Ligero. Huarcaya, ¿Ah? Huarcaya lejos. Huarcaya. A ver, los que ya participaron, ya le dejan el pase a su compañera, ¿ya? Entonces, ahora les voy a preguntar, ¿cuáles son los elementos, ¿no?, de un término médico? A ver. Raíz, prefijo y raíz, sufijo. No, prefijo y sufijo. a ver, en orden, por favor. Ya, ¿cómo se llama la que contestó? Trujillo, licenciada. Ya, Trujillo. Yo también contesté mis. En orden, tiene otra pregunta. Ya, la que me dijo, yo contesté, ahora me vas a contestar. ¿Qué es prefijo? Dime. Mis prefijo Sí. es la sílaba o letra que se antepone a la raíz, mis. Ah, ¿cómo te llamas? Ese prefijo. Ya, pero ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? A mis, Edith Choque con Isia. Choque. Sí, con Muy Isia. bien. Ya, mis. A ver, vamos continuando. ¿Y qué es la raíz? ¿Quién contesta? ¿Qué es la raíz? Mis Ya. conjunto de letras invariables Invariables que dan origen de a origen a otras otra palabra. Ya, ¿quién dijo? ¿Cómo te llamas? Guacahuasi. A ver, ¿quién me dice qué rol fundamental desarrolla el técnico de enfermería, ¿no?, cuando estamos desarrollando esta unidad didáctica? ¿Por qué? ¿Cuál es la función? Comunicarse rápido con el personal de salud, ¿Ya? ya sea con médicos, enfermeras, biólogos. Muy bien. Mis buenas tardes, le habla Tania Gomani Hernández. El técnico de enfermería cumple como si fuera la mano derecha de los tetra, alcanzándole diversas instrumentos ¿Ya? y también ayudando también a la atención en el parto, también acomodando las cunas para el bebé, asistir los primeros auxilios en caso de que se necesitara. Muy bien. Mm, Correcto. Ya, María Fernanda. Muy bien. Entonces, Yo también le respondí. ¿perdón? Dime. Yo también le respondí lo que preguntó Tú eres por Medina. tu apellido. Miss Iguamaní Hernández. Guamaní Hernández. Sí, ya te puse Hernández. Gracias. Bien, entonces, miren, esta unidad didáctica nos va a permitir a que ustedes pongan en práctica todas las funciones que el técnico de enfermería va a desarrollar en esta área. Como ya les dije, el técnico de enfermería en consulta externa realiza diversas funciones. Uno, primeramente va a recepcionar la historia clínica. Segundo, va a realizar control de funciones vitales. También recepciona los resultados de los exámenes de laboratorio, ¿no? Y tenemos que recordar los valores normales de los signos vitales, porque ustedes son los profesionales que van a controlar los signos vitales. Pulso, presión, temperatura,
respiración. Aparte de ello, también recordar cuál es la forma correcta de pesar y de tallar, ¿no? Nunca se talla con zapato y tampoco se pesa con zapato. Tenemos que retirar, depende, pues en qué estación nos encontramos. Si estamos en invierno, a veces vamos súper abrigadas, tenemos que hacer retirarle el abrigo a la paciente, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que poner en práctica todo lo que le han enseñado las maestras, ¿no? En lo que es enfermería básica, ¿verdad? También en hospitalización, es cierto que ustedes se van a familiarizar con diferentes instrumentales, equipos biomédicos, donde ustedes, en el momento de pasar a visita médica, el coche de curación debe estar completamente preparado con todas las soluciones, ¿ya? Entonces, en eso consta. También ustedes como profesionales de la salud van a dar algunas soluciones a los problemas que se pueda presentar con una de nuestras pacientes. No, o sea, problemas administrativos, digamos, para gestionar sus medicamentos, tal vez no tiene familiares. ¿Qué ustedes van a hacer? Ir con la receta, ¿a dónde? A la oficina del CIS, sellar y luego reclamar sus medicamentos. Eso, ustedes están dando solución al problema que se está presentando porque la paciente no tiene familia, ¿no? Pero si ustedes están en consulta externa, también se presentan eventos. A veces no llega la historia a tiempo. La paciente está desde las 6 de la mañana, son 10 de la mañana, no llega la historia. La técnica no se va a quedar ahí sentada. Ella tiene que ir a hacer seguimiento. Primeramente, preguntar, ¿no? En estadística, ¿para dónde le mandaron la historia? Hacer seguimiento. Eso es dar solución. ¿Bien? Luego, ¿qué más? Ustedes van a trasladar a una paciente, ya sea programada para una cesárea o necesita que le realicen un examen de ayuda diagnóstica, tienen que saber en qué le van a trasladar. Para trasladar a una paciente intrahospitalaria de un servicio a otro servicio, podemos trasladar en una camilla, podemos trasladar en una silla de ruedas o en su propia cama, dependiendo del caso. Si una paciente está consciente, es colaboradora, entonces nosotros le vamos a trasladar, ¿no? En la silla de ruedas. Pero si la paciente está presentando hemorragia, ¿no? No la vamos a trasladar en silla de ruedas, sino en una camilla o en su propia cama. Si es que necesita que le hagan un examen de ayuda diagnóstica, que es la... Acá son 20. ¿No? Entonces, ustedes tienen que saber eso, ¿ya? Entonces, durante el desarrollo de esta unidad didáctica vamos avanzando y se van a dar cuenta, ¿no? Las funciones que ustedes desarrollan, ¿no? Apaguen sus audios. En el hospital, ya sea en un centro de salud, ¿ya? Eso, lo fundamental, sí. Licenciada, por favor, ¿le puede decir que apaguen sus audios? Conicia, apaga tu audio. Jocelyn Conicia. Entonces, volvemos a esta imagen. Estamos hablando de que la atención a una gestante es con un equipo de salud multidisciplinario, ¿no? Entonces, ahí observamos a la técnica, observamos a los tetras, la licenciada de enfermería, al ginecólogo, al pediatra, ¿no? A un neonatólogo, ¿no? Luego a un tecnólogo, a una nutricionista, o sea, es multidisciplinario. Bien, alumnos, espero que ustedes hayan entendido el desarrollo de la clase, ¿ya? Y así poder dialogar. ¿Alguna pregunta
que tengan respecto al tema. Si tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro, alumnos? Por mi parte, todo está claro, Miss. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ya damos por terminado ya la programación del Zoom, como es 1h30, ¿ya? Entonces, gracias por su atención. Licenciada, buenas tardes. ¿Hay tarea? ¿Has entrado a la plataforma pequeña? ¿Entraste a la plataforma? Sí, Miss. Ya. A ver, les voy a aclarar. Ya les dije al ingreso, o sea, al momento de presentarme, les di la bienvenida, les dije que los días de desarrollo de la unidad didáctica son días martes y jueves, ¿cierto? Y se les deja una actividad. Podemos dar 4 días, 5 días de tolerancia para que puedan ustedes presentar su trabajo. Hasta el día de mañana ustedes tienen plazo para presentar sus actividades. ¿Bien? Otra cosa, traten de entrar a lo que es el foro de presentación donde ustedes tienen que anotarse, describir todo lo que les solicitan ahí, ¿ya? Marquen sus asistencias. Miren, se le está poniendo temprano porque algunos trabajan, pero tienen que marcar su asistencia. Luego podrían entrar Licenciada. a hacer sus actividades. ¿Bien? Luego, hoy día se ha activado ya lo que es el foro de reflexiones. Entonces, eso lo tienen que desarrollar hasta el día de mañana porque son 3 preguntas y simplemente referente al tema. ¿Ya? Entonces, todos tienen que desarrollar sus actividades. Si ustedes no desarrollan las actividades, entonces no van a poder tener notas. ¿Ya? Todas las actividades deben estar ya desarrolladas. Se les deja esas actividades con la finalidad de que nosotros también verificaremos si han entendido o no han entendido la sesión desarrollada. ¿Correcto? Licenciada, disculpe, si no es que en el tema de la asistencia, algunos compañeros míos están teniendo problemas en que en su plataforma de ustedes, de los profesores, no sale como presente en sus listas. ¿Así? ¿De varios? Sí, ya viene a ser como que dos docentes ya, que tuvimos clases. Pero yo he visto, el día martes sí han marcado. Ahora Pero en su lista aparecemos todos los 50 alumnos o aparecemos menos. Hay como 40 y tantos alumnos. Sí, sí he visto. Recién voy a entrar a calificar. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Pero por favor. Licenciada, buenas tardes. Sí, dime. Licenciada, buenas tardes. Soy la alumna Gómez. Licenciada, he entrado tarde al Zoom porque la verdad también estoy en clases de estadísticas de segundo año que tuve un curso a cargo y quisiera que también me consideren eso porque los días jueves son las clases una vez por semana y también he tenido Zoom de matemática. Por eso es que he entrado tarde al Zoom. Bueno, en lo posible, a veces se cruza pues con otra sesión, ¿no? Pero nosotros mandamos el horario. Acá está. Sí, claro. Miren, ya para clausurar está entrando Tania Guamaní Hernández. Sí, licenciada, por eso es que... la sesión. Sí, por eso es que le quiero decir... a la hora programada, por favor. ¿Bien? Así de sencillo. Ustedes marcan su asistencia y ya evitan de tener faltas.
30% de inasistencia, ustedes van a salir desaprobadas automáticamente y nosotros como docentes no podemos hacer nada. ¿Ya? Entonces, Pero en los Zoom también quizás al no entrar, quizás me va a perjudicar mis notas, algo, no sé. Es por eso que le digo. ya, vamos a tener en cuenta. Ya, licenciada, muchas gracias. Ya, ahí. Licenciada, y aparte que sí se está teniendo problema de las asistencias, en el semestre anterior, igual cuando empezó la primera semana, igual habían los problemas, y los profesores sacaban la asistencia de las tareas que se entregaban y de lo que los alumnos habían revisado en la plataforma. Entonces creo que yo por esa semana debería hacer eso hasta que se establezca bien el marcado de las asistencias para que no perjudique mis... Verificar, claro, nosotros consideramos ahí. De todas maneras tenemos ahí quienes cumplen con las actividades y hacemos cruce de información con la asistencia. Y cumplió y ya vemos que sí. Entonces, se le va a considerar. Pero en lo posible, ¿no? Ustedes tienen que marcar. Sí, Miss, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas tardes. Licenciada. Hola. Licenciada, una pregunta. Licenciada, o sea, lo que pasa es que hice la tarea, o sea, ¿hasta cuándo van a tener tiempo para que revise? Porque en el estado de la calificación me sale como sin calificar, o sea, yo le mandé el día de ayer todavía la tarea. A ver, yo el día de mañana y hoy voy a entrar a la plataforma a revisar. Yo el día martes entré, habían 5 alumnas que habían presentado. Ya entré, pero no les he calificado. Hoy día me voy a dedicar a verificar quiénes ya presentaron. O sea, yo les doy plazo, ¿no? Para que presenten, porque el día de mañana ya se cierra la entrega de tareas a las 11:55. Evitemos que no presenten, no les suban, entonces va a haber problemas, ¿ya? Te lo voy a corregir, sí, ahora. Ya, licenciada, gracias. Listo, entonces yo creo que con esto terminamos y nos estamos ya conectando la próxima semana. Bien, gracias alumnos, cuídense y siempre teniendo en cuenta los 3 requisitos. Uso de mascarilla correcta, más mantener la distancia y el lavado de manos. No estén saliendo por gusto porque si no nos podemos contagiar. Aunque ha bajado la incidencia, pero tampoco no nos podemos confiar en ello, ¿no? Bien, alumnos. Fue un gusto de haber compartido la hora académica y también me siento contenta que hayan entendido. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profesora. Buenas tardes. Licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hasta luego, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Chao, cuídense, cuídense. Toma foto. De igual manera, licenciada. Mm.